Lo que van a ver a continuación tiene más de histórico que de mitos o de leyendas urbanas. En cualquier caso, no me hago responsable de la veracidad de los datos que van a escuchar a continuación. Bienvenidos al iceberg de la Universidad Nacional. Como ya lo saben, vamos a ir arrancando con temas que llegan a ser hasta graciosos, curiosos, y por supuesto vamos a ir descendiendo en la espiral que es los datos perturbadores que tiene esta universidad, que les adelanto están de grueso calibre. Muchas cosas, y sobre todo de la década de los años 80, nos van a impactar y a perturbar, como es costumbre en los icebergs. Pero arranquemos con buenas noticias, o al menos curiosas. Corría el año prepandémico 2019 y en septiembre la actriz ganadora del Oscar, Tilda Swinton, que por cierto tiene una belleza bastante exótica, pues estuvo aquí en nuestro territorio colombiano, moviéndose entre Pijao y Bogotá. Estaban en el rodaje de una película llamada Memorias, y les voy a leer el nombre del director porque es un man tailandés que no puedo ni pronunciar. Apichatpong Weerasethakul. Y bueno, esto no parece que esté relacionado de ninguna manera con la Universidad Nacional. Sin embargo, y a pesar que aquí han pasado muchísimos personajes muy famosos y muy conocidos, pues este llamó bastante la atención porque la señora Tilda dijo: hey, quiero pasar a la Universidad Nacional. No sé si a dar cátedra, pero sí que estuvo en un salón y dejó esta fotografía. Y aunque solo estuvo una tarde muy breve, sí quise hacer mención del suceso, del acontecimiento, porque esta señora en la premiere, cuando presentaron la película en el Festival de Cannes, pues ayudó a sostener una bandera de Colombia con las letras SOS, porque esa época era la pura y plena época del estallido social. Aparentemente sí le generó afecto nuestro país y entonces quiso solidarizarse con esta causa. Lo único que se puede decir sobre el mensaje de la señora Tilda es: vos no sos Venezuela. Mentiras. Gracias por apoyar. Por supuesto, en un lugar que lleva tantísimo tiempo y que es tan histórico como la Universidad Nacional, pues hay como esos rumorcillos que simple y llanamente son curiosos, son hasta simpáticos, y uno de ellos ocurrió aquí en la Plaza del Che. Como se dan cuenta, muchos son los estudiantes que comen acá, y próximamente yo lo voy a hacer porque no he almorzado. Lo curioso y lo chistoso del asunto es que cuentan que en uno de estos locales, en uno de estos puestos, ocurrió el suceso conocido como la cucaracha en la Che empanada, que es bastante obvio, es bastante evidente. En una de las empanadas habría aparecido una cucaracha. ¿Verdad? ¿Mito? ¿Leyenda? No sé, simplemente es algo como un poco tontillo, pero que sí queda bastante vueltas aquí como en el ambiente a la hora de contar anécdotas de la Nacho. También cuentan que unos estudiantes se intoxicaron con un panicook, pero pues creo que es algo que podría pasar en cualquier lugar del planeta y en cualquier universidad. Y este dato seguramente no le va a gustar a los unaleños. Si se dice unaleños, no sé. La mítica Plaza del Che originalmente se llamó la Plaza General Santander. O sea, vendría siendo como un icono completamente opuesto a lo que ha representado la Universidad Nacional. Y este nombre lo tuvo como hasta el año 76. Sucede que aquí había instalada una estatua del General Santander desde la fundación prácticamente de la universidad, y permaneció aquí hasta el año 76, pero algo cambió. La foto que estamos viendo fue tomada desde este ángulo. Así se veía la universidad desde el 40 hasta el 8 de octubre del 76. Ese día se dieron cita algunos estudiantes aquí en la plaza. Ellos anteriormente ya la nombraban como la Plaza del Che. Puntualmente ese día estaban celebrando el Día del Guerrillero Caído, que ha sido la forma de conmemorar la muerte del Che, que ocurrió en el 67, el 8 de octubre del 67. 9 años después entonces se dieron cita aquí los estudiantes
y dijeron, hey, esa estatua no me representa, así que vamos a hacer lo más lógico. Y por supuesto cogieron, la enlazaron con sogas y la derribaron. Luego se la llevaron al puente peatonal de la calle 26 y la colgaron del cuello. No pasaría mucho hasta que el mismo peso de la estatua hizo que se partiera en dos y cayera a la calle. Lo que cuentan y lo que sucedió es que la Policía Nacional recogió los dos fragmentos de la estatua del general Santander y la recuperó como botín de guerra, no sé por qué habrían de llamarlo botín de guerra, y se la llevaron con rumbo a la Escuela de Cadetes de la General Santander, en donde hasta el día de hoy permanece y pues digamos que es el eje central de la plaza central de la Escuela General Santander. Aquí están viendo fotografías de cómo se ve. Entonces el dato que les decía, yo creo que no es del agrado mucho de los universitarios, porque a ver, el General Santander aparentemente representa lo opuesto a muchos de los ideales. Entonces sí, esta plaza se llama la Plaza General Santander. Fue rebautizada, pero no sé si oficialmente. El único cierto es que se conoce como la Plaza del Che, pero a mí me pareció al menos llamativo pensar que en algún momento fue la Plaza General Santander. ¿O ustedes qué piensan? Aprovechando que tengo micrófonos inalámbricos, me voy a hacer aquí en la para darles el siguiente dato. Sucede que aquí había un torito muy grande, bastante imponente, que era conocido como Corsario, un toro que pesaba 876 kilos y un día simple y llanamente desapareció. ¿Qué pasó con Corsario? ¿Cómo es posible que haya desaparecido un toro de casi 1 tonelada así de la noche a la mañana? Porque él estaba tranquilamente pastando y pues era un torito que empleaban como donador de sangre y por supuesto como un animal reproductor. O sea que llevaba una vida más bien agradable y tranquila aquí en la universidad. Y es que este ejemplar, por supuesto, fue ganador de diversos premios regionales, pues porque las características eran bastante buenas, bastante favorables. Y pues nada, el 23 de septiembre de 2012 los estudiantes de veterinaria pues quedaron perplejos, sorprendidos, cuando fueron a ver y el animal había desaparecido. ¿Qué pasó con Corsario? Pues nadie lo sabe porque hasta la fecha no se ha logrado esclarecer. ¿Cómo es posible que un animal de esas dimensiones haya desaparecido y que la empresa de vigilancia no haya advertido que lo sacaron en la madrugada? O sea, es que es como bien extraño. Entonces, no sabemos la suerte que haya corrido nuestro amigo Corsario. Tal vez se convirtió en carne de mota, tal vez se convirtió en cuero para zapatos, o de pronto lo utilizaron para que siguiera con su labor reproductiva. Lo único cierto es que aquí siempre te extrañaremos, Corsario. Este siguiente dato seguramente para los que estudian acá pues es más que obvio, es más que evidente, pero personalmente yo me sorprendí bastante. Y es que bueno, esta universidad, además de ser el campus más grande del país, es 1.2 millones de metros cuadrados, es una locura. Pues fue hasta 1937 la finca o parte de la finca El Salitre, pero llegó como la necesidad de unificar los diferentes campus, las diferentes facultades que había de la Universidad Nacional, porque ya existía en esa época, pero estaba regada por todo Bogotá. Entonces le encargaron al señor Leopoldo Rother que por favor diseñara como algo para poder unificar las diferentes sedes que había de la Nacional. Entonces él se asoció con el pedagogo Fritz Carlsen, pedagogo reeducativo, y él identificó como las necesidades y las falencias que había y entonces procedieron a planificar lo que sería la ciudad universitaria. Y ya pues habiendo como identificado lo que se necesitaba, pues dijeron como, hey, ¿por qué no hacemos que este diseño tenga algo especial? Y para los que no sabíamos, pues también puede ser como un easter egg. Y es que sucede que el campus de la Universidad Nacional, si lo ven desde arriba, tiene forma de búho. Y pues bueno, hay como un grupo, bueno, yo no sé si es investigativo o de estudiantes acá que se llama el Búho
Y entonces yo empecé a atar cabos en mi ignorancia y dije como, de razón. Incluso supuestamente estos del búho le dicen a los estudiantes mochuelos, que vienen siendo como los pichones de los búhos. Entonces aquí están viendo imágenes en Google Earth o Google Maps, o incluso cuando uno está aquí adentro y ve como los mapas de dónde está usted ubicado, pues claro, se alcanza a dilucidar la forma de búho, que pues bueno, ellos dicen y lo argumentan que es un animal que está relacionado o que simboliza el conocimiento, y otros más suspicaces hablan del hecho que hay fuertes vínculos de la masonería con la Universidad Nacional. No voy a ahondar en eso. A ver, tampoco es que se encuentre como mucha información, pero pareciera como una coincidencia caprichosa y a la vez no, que las universidades, muchas están relacionadas con la masonería. Caso muy obvio, el de la Libre. Entonces, qué bonito dato que la universidad tenga forma de búho. Y posiblemente sea más de uno el sorprendido con esta información, porque a mí personalmente sí me sorprendió y sí se me hizo raro. Y me sentí tonto cuando yo como de mi parte como que lo vi y dije como, acabo de hacer un descubrimiento. La universidad tiene forma de búho, cuando en realidad es un hecho bien conocido y público, al menos para los estudiantes, profesores y gente relacionada con la universidad. Ya estuvo bueno de datos curiosos, simpáticos, así que es momento que empecemos a descender en lo perturbador. Y arrancamos con un personaje que francamente, no sé dónde hay que clasificarlo. Les estoy hablando de Manuel Elkin Patarroyo. Para muchos, un científico respetable, para otros tantos, un farsante y que el man no sabe dónde está parado. La verdad, yo personalmente no sé qué decir, pero al menos siempre ha estado envuelto en polémicas y de la que les voy a hablar está bastante maluca. Este señor está relacionado en diferentes maneras con la universidad. Es exalumno graduado de medicina. Recientemente está metido en otra polémica que no es la principal, pero sucede que ha estado cobrando un sueldo de 49 millones de pesos como catedrático de la universidad, pero jamás ha dado un minuto de clase. Pero ese no es el tema, obviamente, como ya les dije. Y es que este señor actualmente dirige algo que se conoce como la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, con sus siglas FIDIC, y a través de esta fundación él estaba o ha estado adelantando sus investigaciones, y creo que todos reconocemos a este señor pues por el tema de la vacuna sintética de la malaria, que pues para muchos es una vaina que no sirve absolutamente para nada. Yo no sé. Lo único cierto es que se le autorizó para hacer sus experimentos desde el año 1984 que utilizara a monos para llevar a cabo las investigaciones. El número autorizado anual que tiene es de 800. Y a pesar que suene como un número elevado y perturbador, pues sucede que lo que se ha visto, lo que se ha evidenciado para muchas personas es que él no solo ha gastado ese cupo, sino que lo ha sobrepasado. El tema es que no hay un registro, no hay un estudio demográfico, no sé si se puede decir demográfico, monográfico, de la población de los monos y qué tanto afecta, qué tanto desbalancea que él tenga ese permiso de cazar hasta 800 ejemplares. No sé si se puede decir cazar, pero lo otro que se cuenta es que este FIDIC tiene otra sede como en la Amazonía, y entonces cuentan que le ofrecían a los aborígenes 150.000 pesos por llevar monos para el estudio. Según el reporte y en defensa de Manuel Elkin Patarroyo, lo que él presentó y lo que le ha mostrado a la gente es que hasta el año 2010 habían ingresado 18.902 monos a los programas de investigación. Pero, el promedio daría así, como que efectivamente habría respetado la cuota que tenía autorizada. Sin embargo, por ejemplo, en el año 2003, en el transcurso de marzo a mayo, muestran que ingresaron 2.093 monos. El promedio muestra que sí, tiene como que está cumpliendo eso, pero en cuestión de 3 meses, en el 2003, pues ingresaron 2.090 y piola. No hay un control así como muy rígido y algo que esté tan pendiente de la población y de lo que está haciendo este señor, si se está dando garra o no se está dando garra, pero son muchas las asociaciones protectoras de animales que están acusándolo
de que él está haciendo una cacería indiscriminada, pero justificada. Está como en una zona muy gris y muy turbia que, entre otras cosas, yo considero que es como donde se ha estado moviendo Manuel Elkin Patarroyo, porque, pues, no sé, parece que no ha dado como cosas efectivas. Esto, yo la verdad es que lo hablo desde la ignorancia, pero sea como sea, él sí está relacionado con la universidad como egresado, como profesor, a pesar de no haber dado un segundo de clases. El año 2002 tuvo bastante movimiento y bastantes situaciones peligrosas para la ciudadanía en general. Ese fue el año en el que se posesionó Uribe y, de hecho, cuando ocurrió, la guerrilla de las FARC lanzó 14 rockets hacia el Palacio de Nariño. Hasta el momento nada relacionado aquí con la Nacional. Sin embargo, pocos días después, de aquí, desde la misma Facultad de Veterinaria, se habrían arrojado 2 granadas de mortero dirigidas hacia el sector de la Embajada de los Estados Unidos y la Fiscalía. Y tristemente hay que decir que suena como algo hasta normal, hasta cotidiano para esas épocas. Tal vez haya disminuido un poquillo en este momento, pero pues efectivamente eran momentos turbios, turbulentos. Y según el testimonio de una persona de un conjunto residencial, vieron como los fogonazos salían de aquí mismo, desde esta parte de la sede de Veterinaria. No demoró entonces la policía en dirigirse aquí a ingresar. Y ustedes saben que la policía intentando entrar a la Universidad Nacional es sí o sí tropel. Entonces 500 efectivos de la policía llegaron aquí hasta la sede, encabezados por Jorge Daniel Castro, el comandante de la Policía Metropolitana, y después de enfrentar un poquillo el tropel, lograron ingresar hasta aquí y encontraron 2 trampas desde donde se habrían lanzado los rockets dirigidos hacia esa parte. Encontraron además 2 granadas que no fueron accionadas y la sorpresa les llegó así de imprevisto, porque es una sorpresa, y es que se dieron cuenta que las granadas escasamente eran fabricadas para la fuerza pública aquí en Colombia, ergo eran de fabricación de Indumil. ¿Cómo llegaron 4 granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas a terroristas que en realidad nunca se conoció cuál era la afiliación política o armamentística que tenían? Pues ni idea. También encontraron uniformes, pero unos uniformes genéricos, no había como nada, una evidencia de a quién se le podría atribuir este atentado. Afortunadamente, las granadas impactaron una en una zona verde y la otra contra la fachada de un edificio, que no hizo más que dejar vidrios rotos. Por suerte no hubo heridos, pero sí, efectivamente, lo que se sabe es que salió desde esta misma parte de la que estamos caminando. Ahora, hay un detalle y por eso también quise incluir este dato. Y es que hasta donde mi memoria da, importante que ustedes me ayuden y me corrijan si es el caso, pero si ustedes han pasado por la calle 26 se dan cuenta que en la embajada hay como unos triángulos, unos abanicos, no sé cómo decirlo, junto al puente peatonal de la esquina nororiental de la embajada. Yo era muy joven, era un chiquillo de pelo cano, pero me parece que eso no estaba hasta antes del atentado. Entonces me pone a preguntar si esas figuras como tan caprichosas se hicieron para prevenir o para evitar visibilidad o posibles ataques que se dirigieran nuevamente aquí desde la Universidad de la Embajada. Tengo dudas, así que ustedes ayúdenme. Yo traté de buscar información, fotos, lo que sea, no encontré nada. La rebautizada Plaza del Che Guevara necesitaba un símbolo y fue lo que los hermanos Samuel y Alfredo San Juan identificaron, de tal manera que en 1981 en su apartamento en Galerías pues empezaron a planificar cómo sería para poner la silueta del Che Guevara en la entonces pared blanca del Auditorio León de Grave. Tomaron como base la foto que tomó Alberto Coda de el Che Guevara y empezaron a hacer un stencil
con cartulina, bueno, cartón piedra, bisturís, algo bastante manual, bastante rudimentario, y plasmaron la imagen del Che en donde permanece hasta el día de hoy, aunque hay que decir que originalmente no era así, se le han venido haciendo retoques, una vez la pintaron de blanco, otra vez de gris, trataron de taparlo, pero pues bueno, el símbolo del Che para los estudiantes, para muchos de los estudiantes, representa la lucha estudiantil, las inconformidades, y se convirtió en un símbolo absoluto de la universidad. Sin embargo, el 8 de marzo de 1982, los dos hermanos oriundos de Ocaña y estudiantes de la universidad, además de líderes, salieron en la mañana, uno para estudiar, el otro para entregar hojas de vida y conseguir trabajo, pero jamás regresaron, y con el paso de las horas la familia empezó a preocuparse porque ya no era normal. Para las mismas fechas había ocurrido algo bastante atroz, que fue el secuestro de 3 niños menores de edad de 5, 6 y 7 años llamados Zuleika, Judith y Joe Nix. Ellos eran hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, quien en su desesperación acudió al grupo conocido como MAS, las siglas de Muerte a Secuestradores, un grupo paramilitar financiado por narcotraficantes. Por la fecha podrán sospechar que detrás de esto estaba el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar. Y a la vez, agentes del temible F2, la policía secreta, pues empezaron a indagar y a buscar responsables de este secuestro. Como algo típico del F2, sin pruebas, sin juicios, sin ningún tipo de argumentos, pues empezaron a coger personas casi que al azar, y en total detuvieron a 13 personas. Entre esas 13 personas, 11 de ellos estudiantes de la Universidad Nacional, estaban Samuel y Alfredo San Juan, como ya lo dijimos, los hombres que habían pintado al Che en la plaza. Lamentablemente los 3 niños fueron asesinados en cautiverio, entonces ya el tema se había vuelto como tipo venganza, y de los detenidos por el F2, que en realidad nunca pudieron vincular a alguno de ellos, ni a los estudiantes, ni al campesino, ni al mecánico que hicieron parte de este grupo, pues fueron desaparecidos. Esto pasó en 1982. En ese momento los hermanos tenían 34 y 23 años. Pues ya pasaron 42 años desde esos días y nunca ha habido información del paradero de los hermanos San Juan. Inició una batalla de parte de los familiares, de hermanos, de cuñados, y lograron agrupar como los casos de desapariciones, porque esto ocurrió en diferentes lugares y en diferentes fechas, en lo que se conoce como el caso colectivo 82. Primer caso en el que lograron reunir y llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el crimen de la desaparición de estas 13 personas. De hecho, los familiares también crearon la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADES, con la intención de que el caso no muriera, no prescribiera, porque la desaparición, en ese momento la desaparición no era considerada ni siquiera un delito. Entonces tuvo que pasar un montón de batallas legales, de peleas, y lograron incluso que se clasificara como un delito de lesa humanidad, de tal manera que no va a prescribir. Sin embargo, el único vinculado formalmente a la investigación fue el coronel Nancin Yanine, quien era el comandante del F2. Y como se imaginarán, pues no pasó absolutamente nada, o no ha pasado, pues porque igual el caso sigue abierto. Lo único cierto es que de estas 13 personas nunca ha habido razón, no se sabe. El delito de la desaparición es algo muy cruel, porque las personas nunca logran tener un cierre. Y de hecho, pues como se imaginarán, las personas van envejeciendo y van falleciendo. Entonces la batuta de este caso se va heredando. Entonces los sobrinos y otros familiares pues se han encargado de mantener viva la memoria, no solo de Samuel y de Alfredo, sino de las otras 11 víctimas de este caso colectivo 82. Desafortunadamente, la década del 80 dio para
cantidad de desastres y muchas veces negligencia del Estado o incluso a mano del Estado pues sucedieron muchos delitos. Entonces se desconoce el final, el paradero de los pintores de la imagen del Che Guevara, la emblemática imagen del Che. Algo que siempre nos genera fascinación son los temas subterráneos, y en esta universidad se ha comentado y se ha hablado mucho acerca de túneles que conectan no solo aquí adentro de la universidad, sino que incluso pudieran llegar hasta el aeropuerto. Estamos lejos del aeropuerto, no creo que sea posible, pero en una anterior ocasión yo quise como buscar y tratar de escarbar dónde pudieran ser las entradas, porque los testimonios de la gente hablando acerca de los túneles pues no son pocos. Incluso en las épocas de tropeles allá en los años 70 pues contaban que hubo muchos estudiantes que quedaron como atrapados y tuvieron que pasar varios días en estos túneles. Y también lo que se cuenta actualmente es que los propios capuchos, que nadie sabe de dónde carajos salen, como que simplemente se spawnean en un lugar al otro, pues entonces ellos serían usuarios de estos túneles. La verdad, cuando yo traté de encontrarlos y los estoy buscando, pues a ver, no hubo sino como pareidolias o simples sospechas de dónde pudiera ser, pero por suerte en ese video ustedes me empezaron a señalar que había buscado en el lugar erróneo, en el lugar equivocado. Según lo que ustedes me dijeron, el punto de los que aún tendría vigente entradas de los túneles es esta, la torre de enfermería, que también la llaman la torre inclinada porque se está torciendo y de hecho se está volviendo como un lugar bastante peligroso. Hay unos pisos habilitados, según me dijeron hasta el 5.º piso se puede acceder, de ahí para arriba no, porque está como peligrosa la vaina. Viéndola desde acá, sí, la verdad sí está torcida. Obviamente tendría uno que bajar hasta los sótanos, lo más profundo que se pueda llegar para poder llegar a ver la posible entrada de los túneles, que igual también se dice que está tapiada, están soldadas las puertas. Y nosotros lamentablemente no vamos a tener forma de comprobarlo a menos que alguien entre ustedes sepa cómo llegar, sepa cómo entrar, tenga acceso, no sé, a alguna cosa. Entonces queda la invitación abierta a que si ustedes conocen de primera mano cómo llegar a ese punto, pues lo compartan conmigo, con nadie más. Pero sí, incluso personas dicen que vieron a la rectora Dolly utilizar una alcantarilla como para evacuar en momentos de tropel. Todo esto, como les digo, simple y llanamente es lo que la gente dice, son puros rumores. Y pues de existir los túneles también conectarían entonces con el CAN, que ese sí está bastante cerca, o sea, tendría sentido. Pero hasta que no tengamos un plano o alguna foto o alguna manera de corroborar, pues esto se queda como en un simple mito, pero es muy atractivo. Y yo no sé por qué no le genera tanta fascinación pensar que existen esos túneles, ¿no? El secretismo de eso es muy llamativo. Entonces, un llamado a todos ustedes, si saben algo, si saben cómo, si saben por dónde, escríbanme al Instagram, no lo dejen en los comentarios. No, mentiras, déjenlo en los comentarios. El 16 de mayo de 1984 fue un día que cambió para siempre la historia de esta universidad. Había un antecedente entre los que desde la fundación de la universidad aproximadamente hasta el 79, alrededor de 26 estudiantes universitarios habían sido asesinados. Entonces, anualmente se llevaba a cabo la conmemoración del estudiante caído. Y eso era justamente lo que estaba ocurriendo el 16 de mayo de 1984. Además de hacer la conmemoración de la muerte de los estudiantes, pues había otra serie de inconformidades que dieron lugar que se hicieran protestas acá. Entre esas, el rechazo al Estatuto de Seguridad, que en el 78 firmó Julio César Turbay, y eran como cosas que daban prácticamente vía libre a que la policía y los inspectores de policías juzgaran, capturaran gente completamente a dedo,
sea, ellos podían hacer lo que quisieran, tenían un poder casi que absoluto. Y es que en esa época prácticamente todo el tiempo se decretaba estado de emergencia y por eso se creó ese estatuto de seguridad. También anteriormente había residencias universitarias de las cuales se beneficiaban los estudiantes, sobre todo los que venían de fuera de Bogotá, y podían acceder a vivienda cerca de la universidad digna y a muy buen precio. Pero en el 76 decidieron cerrar las residencias universitarias, así, de la nada. Por supuesto, entonces las inconformidades se iban sumando. Y el 9 de mayo de 1984, uno de los líderes estudiantiles, Jesús León, que le decían Chucho León, participaba en Bienestar Universitario y de hecho hacía parte de una coordinadora estudiantil que, según cuentan, pues dio a conocer un caso de prevaricato muy millonario, pues aparecería muerto en un viaje que había hecho a Cali. Inicialmente habían dicho que por robarle la moto y él poner resistencia, pues lo habrían asesinado. Y digamos que medicina legal y todo eso lo dio así por hecho, entregaron el informe. Pero la familia notó que habían cosas extrañas en el cuerpo de Chucho León. Entonces un amigo de ellos, forense, hizo un examen mientras que estaban en la sala de velación. Ahí se dieron cuenta que Chucho había sido víctima de tortura. De no haber sido por eso, pues simple y llanamente lo hubieran dejado como un caso de un robo y ya, pero la familia pues se apersonó del asunto. Nunca se logró establecer como los motivos, pero pues ya con lo que les conté de pronto se pudieron hacer una idea de por dónde iba la cosa. Entonces se sumaron todos estos factores y se armó un mierdero aquí en la universidad el 16 de mayo. Como era ya costumbre, ante un tropel pues iba a llegar la policía, iban a llegar las fuerzas policiales y en esa época recordemos que también el F2 estaba activo, el ya temido F2. Entonces intentaron entrar aquí a la universidad a fuerza de armas y desde aquí, desde adentro, también hubo respuesta con armas de fuego. Algo que nunca han negado y que inevitablemente se tiene que decir y tienen que aceptar es que aquí dentro de la universidad ha habido integrantes o ha habido la presencia de grupos guerrilleros como el M-19, el EPL, el ELN, incluso las FARC. Incluso el ELN hizo una parada aquí y uno la puede encontrar en la página del ELN. El tema es que pues encontraron respuesta y resistencia de parte de personas adentro de la universidad. Entonces dijeron, hey, vamos a entrar aquí con toda. Como se imaginarán, la universidad estaba llena de estudiantes. Lo que fueran guerrilleros o insurgentes pues era algo mínimo. Pero pues entonces las fuerzas entraron desmedidas y a sangre y fuego empezaron a atacar a personas aquí adentro. Este evento se conoce como la masacre del 84. Es algo que hasta el día de hoy está vivo y vigente en el ADN de la universidad y de muchos de los estudiantes. Porque lamentablemente alrededor de 80 personas fueron víctimas, no digo víctimas fatales, pero sí fueron torturadas, desaparecidas. Incluso hubo casos de abuso sexual. Y hay testimonios de estudiantes que desafortunadamente sufrieron este acontecimiento, en el que cuentan cómo agentes tanto de la policía como del F2 empezaron a disparar a quemarropa a muchos de los estudiantes. Ahí hay un detalle, y es que el número de fallecidos de esa masacre es desconocido. Nunca hubo un registro. Se sabe que alrededor de 81 personas fueron víctimas de la fuerza pública, de las cuales 68 fueron llevadas a la cárcel distrital durante entre 2 y 4 semanas. De todas esas, solo una persona fue judicializada, el resto pues eran estudiantes que estaban en el plantel como era normal. Entonces, como un precursor o como un antecedente de los falsos positivos, se podría decir, empezaron los policías a coger a estudiantes y les ponían capuchas que los mismos policías habían confeccionado para hacerlos pasar por integrantes de guerrillas o al menos por encapuchados que estaban oponiendo resistencia a las Fuerzas Armadas. Se sabe que hubo muertos, pero no se sabe cuántos. No hay un registro, no hay una información así verídica.
No se sabe de víctimas de parte de las fuerzas estatales, no sé si ni siquiera, no se habla acerca de heridos ni siquiera, pero estos fueron cosas como que se daban o se permitían a causa de los tiempos turbios que estaba viviendo Colombia, sobre todo la década de los 80, que definitivamente, y entre más uno como que va enterándose y más va buscando, se da cuenta que, puta, posiblemente los 80 fue la peor época que sufrió Colombia. Este caso, que se conoce como la masacre del 84, pues también quedó todo en el aire, no hubo responsables, no hubo condenados, sí hubo desaparecidos. Pareciera también como una antesala a lo que sucedió en el Palacio de Justicia, donde la fuerza militar entró a arrasar con todo, la famosa Operación Rastrillo. Bueno, pues acá en una escala menor aparentemente, pues también llegaron a arrasar con el que se encontraban por ahí, el que vieran dando papaya, porque no era ni siquiera que fueran sospechosos, sino que simplemente iban viendo y a dedo iban señalando e iban haciendo de juez, jurado y verdugo de las personas. Muy importante tener en cuenta que aparentemente, y según eso, el 98% de las víctimas pues fueron estudiantes inocentes que quedaron atrapados ahí. Pues porque usualmente la gente como que se sale por la fácil y empiezan a decir, es que los estudiantes son guerrilleros, es que para qué se meten ahí, pero pues, a ver, son pelados que estaban simple y llanamente en sus clases y los agarró el tropel acá porque, pues, desafortunadamente era como muy cotidiano. Tampoco decir que todo el mundo eran pues peritas en dulce y que las fuerzas armadas entraron disparando porque sí. Como ya les dije anteriormente, se sabe que hubo también respuesta armada desde dentro de la universidad, pero pues no se puede decir que hayan sido los estudiantes. Las víctimas no fueron los que estuvieron involucrados en eso. Siempre que hago los iceberg quedo con un mal sabor de boca, como que uno ir enterándose de la cantidad de barbaridades y brutalidades que han ocurrido en espacios tan cotidianos, pues lo deja uno bastante preocupado, como perturbado. Lo único cierto es que es historia y hay que contarla y no hay que permitir que muera. Seguramente se me quedarán muchas cosas por fuera. Esta universidad tiene como 200 años de existencia, menos de 200 años, pero sí, creo que es de 1873. Pero eso es solamente como una recapitulación de cosas que pudiera interesarnos y que nos pudieran perturbar y que vale la pena que tengamos en cuenta, porque como siempre lo hemos dicho, quien no conoce historia está condenado a repetir.